Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La entrevista de hoy va a ser con una cubana destacada, doctora en medicina, señora Aleida Guevara March, la hija del legendario líder revolucionario Ernesto Che Guevara. Muchas gracias, señora Aleida, por haber encontrado tiempo para nosotros. Usted ha elegido la carrera de médico, igual que su padre. ¿Eso fue una elección consciente o decidió seguir el ejemplo de su papá? Mira, desde que soy una criatura, el ejemplo de mi papá influye muchísimo en todos nosotros. No digo en los hijos solamente, sino en los pioneros cubanos, en los niños cubanos. El ejemplo del Che es una cosa muy presente. Entonces, claro, yo me imagino que debe haber influido en mí para yo decidir que quería ser médico, ¿no? Tan chiquitica, a los 5 años. Decidí que iba a ser médico de niños, pediatra. Pero mucho tiempo después, ya estando adulta, realmente la decisión fue más mía. Porque fíjate, en Cuba la salud pública es totalmente gratuita, es un servicio al pueblo. Entonces, era una manera de devolver un poco lo que yo había recibido de este pueblo. Y es mucho lo que he recibido. Y no me equivoqué. Realmente ha sido muy lindo. Yo creo que no, ni merece la pena preguntar qué escogió Ernesto Che Guevara al elegir entre su oficio y la familia. Es evidente que la lucha revolucionaria apenas le dejó algo de tiempo para su hogar, para sus niños. ¿No se sentían un poco privados de la atención paternal? Mira, tenemos el privilegio de tener una madre espectacular. Mi mamá es una típica madre cubana, eh, como una gallina, con sus pollitos siempre alrededor. Y ella hizo que mi papá en los primeros años de nuestra vida, a pesar de que no estaba, lo sintiéramos presente. Ya después que crecimos, que fuimos adolescentes, que empezamos a hacernos ciertas preguntas, ¿por qué no está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con mi papá? Pero ya ella había trabajado durante todo ese tiempo hablándonos de él, contándonos sobre su vida, sobre su manera de ser. Y nosotros lo amábamos. Entonces tú amas a una persona por lo que él hace, por lo que es él, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que cuando nos dimos cuenta de la ausencia de mi papá, la entendimos inmediatamente, porque ella nos enseñó a comprender, a aprender a conocerlo mejor. Y lo conocimos así, siendo un magnífico revolucionario. A veces los hombres grandes tienen que sacrificar las cosas más simples de la vida y más hermosas, porque saben que tienen que hacer algo mucho más importante para otros seres humanos. Y ese desprendimiento precisamente es lo que nos hace sentir que mi papá es un hombre muy especial. Por tanto, lo amamos. ¿Y se daba cuenta en aquel entonces, cuando era pequeña, a qué se dedicaba, qué hacía, qué riesgos corría? Seguramente la mamá los explicaba, pero ¿cómo lo percibía usted? Eh, Cuando tenía como 5 años, hice un primer poema y era muy simpático porque era un poema pequeñito que yo se lo dediqué sobre todo a Fidel, porque fíjate que también Fidel para mí fue como una figura paterna, suplente, ¿no? Yo no le decía papá de casualidad, pero era mi tío. Y mi tío para acá y mi tío para allá. Y yo estudiaba en la escuela y quería sacar las mejores notas para que mi tío estuviera orgulloso de mí. Porque si mi tío estaba orgulloso de mí, mi papá también, mi mamá también. Entonces, en ese sentido, yo hice una relación muy estrecha con Fidel desde los inicios de mi vida. Y eso yo pienso también que ayudó, ¿no? Ayudó a comprender mejor quiénes eran estas personas, quiénes eran estos seres humanos. Y de verdad yo tengo un privilegio extraordinario y es haber convivido con ellos, haberlos conocido tan íntimamente. Eso me hace sentir una mujer muy especial, de verdad, porque es un privilegio conocer a hombres de esa categoría humana.
Y ya que nos referimos a la personalidad de Fidel Castro, él es para usted una persona muy próxima, ¿no? Como usted ha dicho. ¿Cómo reacciona a estas manipulaciones que tienen lugar ahora en la prensa sobre su enfermedad, sobre su estado, sobre las publicaciones de que si ha muerto, si no ha muerto? Fidel es un hombre muy especial. Él puede molestarse con algunas cosas que son más hirientes, pero sobre todo que son relacionadas a otras personas. Por ejemplo, seguramente le está molestando mucho ahora toda la propaganda con relación a la enfermedad de Chávez, pero la de él mismo no le importaba nunca. Es decir, él es un hombre que está más allá de esas cosas. No, a veces yo le decía, tío, pero mira lo que dicen sobre ti y mi papá, ¿no? La relación de ustedes, se han pasado diciendo que ustedes si no estaban bien, que si tenían problemas y qué sé yo, y tú no protestas por eso. Y él un día me dijo, mira, Leidita, si yo voy a protestar por todas las boberías que dicen en el mundo, no podría trabajar, mi hija. Tendría que dedicarme solo a eso y yo no tengo tiempo para eso. Es decir, que no le da importancia, a no ser que sea ya algo muy hiriente o que lastime sobre todo al pueblo. Ahí sí él reacciona de inmediato. Pero en su persona no le da importancia. Aleida, su madre guardó el silencio durante casi 40 años, ¿no?, sobre los pormenores de su amor con el legendario Ernesto Che Guevara. Hace poco publicó el libro y contó más detalles, ¿no?, a la gente que quería saberlo. ¿Por qué le costó tanto abrirse? ¿Por qué esperó tanto? Primero tendrías que conocer a mi mamá. Mi mamá es una mujer de origen campesino. Los campesinos en Cuba, como casi todos los campesinos, yo pienso, del mundo, son personas muy cuidadosas de su intimidad. Son personas muy reservadas. Y en este caso, mami está educada en ese medio, siempre fue así. Pero además de eso, ella se enamoró de mi papá extraordinariamente. Eso es una historia de amor lindísima, lindísima. Yo digo que una de las cosas que me hace sentir una mujer muy especial no es ser hija de un hombre reconocido, no. Lo que me hace sentir una mujer especial es ser hija de un hombre y una mujer que se amaron intensamente y saber que yo soy el fruto de ese amor. Eso sí me da una categoría muy especial. Y ese libro muestra estas cosas, pero lo muestra desde el amor. Entonces, fíjate, cuando mi papá muere, ese fue el primer novio de mi mamá, el primer novio, su compañero, su amigo, su maestro, su guía, el padre de sus hijos, su amante, era todo. Y de pronto papi desaparece de su vida. Entonces, imagínate el dolor de esa mujer. Y ella tenía que educar, que formar 4 niños muy pequeñitos. Entonces, un poco tuvo que, como que cerrar todos esos recuerdos para poder seguir viviendo. Si ella dejaba abierto esa puerta, iba a sufrir mucho, no podría seguir andando. Entonces tuvo que pasar mucho tiempo, para que ella tuviera fuerzas para volver a abrir esas puertas. Fíjate que cuando comenzó a escribir el libro, ella grababa cosas. Y yo pasaba cerca de ella y la veía llorando, llorando. Decía, mami, pero no lo hagas entonces. Por suerte no me hizo caso, ¿no? Y lo terminó, porque es un libro que para mí ha sido un regalo extraordinario, de verdad. Qué bonito, la verdad. Y en las últimas décadas, ¿no?, han salido muchas películas, se han publicado muchas biografías sobre Ernesto Che Guevara. Según analizando todo lo que ha visto, ha leído, ¿qué es lo que le parece lo más real, lo más verdadero? Todavía no tenemos la biografía que yo recomendaría. ¿Sí? Normalmente yo lo que le digo a los jóvenes cuando hablo con ellos es que lean al Che por él mismo. Mi papá tenía esa virtud. Desde los 17 años escribía todo lo que le pasaba. Entonces, ha llegado hasta nosotros muchos de esos diarios que él hacía, muchos de sus escritos, y están publicados a través del Centro de Estudios Che Guevara. Yo digo, bueno, traten de leerlo a él directamente. Es lo mejor, porque así ya no tiene una tercera persona que diga, el Che dijo o el Che... No. Es lo que el Che está diciendo. Y lo lees directamente y sacas tus propias conclusiones.
Dentro de las películas, la única que yo te puedo recomendar es Diario de Motocicleta. Para mí es la única que tiene realmente valor. Fue hecha por artistas latinoamericanos, todos, hasta el director, es Walter Salles, que es un brasilero, magnífico director de cine. Y los muchachos que hicieron los protagónicos también son uno argentino, el otro mexicano. Todos son de este continente y fue una película espectacular. Así que es la que yo siempre recomiendo. La figura y la actividad de Ernesto Che Guevara tienen distintas interpretaciones, no muy diversas. Para algunos es héroe, es mártir, mientras que para otros es un terrorista, un asesino, ¿no? ¿Cómo usted personalmente trata esta parte de su vida que luchando por sus ideales tenía que asesinar? A ver, el problema es una guerra. Cuando hay guerra de guerrilla, se vive o se muere. Esa es la ley dentro de la guerra de guerrilla. Ahora, nunca se asesina a un hombre. Asesinar a un hombre significa matar a una persona indefensa. Eso no ocurre en un combate. En un combate tú disparas porque te están disparando. Tú matas porque si no te matan. Sí, eso es una guerra. A él lo asesinaron. Lo tomaron prisionero, sin un arma, sin una defensa ninguna, sin un juicio por el medio, y lo matan. Eso es asesinar. Pero ellos nunca cometieron ese error en su vida, nunca. Ellos cuando tenían a un prisionero de guerra se les respetaba la vida, se le curaba, se retrasaba el movimiento de la guerrilla por tal de proteger a ese hombre y dejarlo en un lugar seguro. Entonces, el que diga esas cosas simplemente desconoce la historia y desconoce la magnitud de estos hombres, no solamente del Che, sino de los compañeros que lo acompañaron a él en esa guerrilla y de este pueblo, porque todos esos hombres son formados por esta revolución. Y lo que nunca ha hecho la revolución cubana, nunca, es asesinar a alguien, nunca. Lo que nosotros hemos hecho es defendernos, y eso sí lo vamos a seguir haciendo. Hacemos una pequeña pausa, regresaremos de inmediato. Seguimos conversando con la hija del legendario líder de la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara, señora Aleida Guevara March. Hay muchas manipulaciones sobre las relaciones entre el Che y Fidel, ya nos referimos a este tema, ¿no? Y incluso algunos hacen las declaraciones tan fuertes como, por ejemplo, un Che muerto era mucho más útil a Castro que uno vivo. Esa es la tontería más grande del siglo. Un Che vivo y en Cuba hubiera sido de una ayuda extraordinaria para Fidel. Es más, Fidel mismo lo dice, él lo ha dicho varias veces, es decir, él estaba pendiente de otras cosas y muy seguro, porque el Che era el ministro de Industria de este país. Entonces, él no tenía ningún problema en cuanto a la economía cubana porque estaba confiado totalmente en el Che. Cuando el Che se va, hay problemas, por supuesto, porque no es la misma persona la que está dirigiendo ahora. El Ministerio de Industria, que era inmenso, se empieza a dividir porque no hay quien lo pueda sostener. Entonces se divide en distintos ministerios, hay que buscar otros ministros. Sí, es un serio problema lo que conlleva la salida del Che del país en ese sentido. Pero había que continuar y era un compromiso que Fidel había hecho con el Che desde los primeros momentos que estaban en México. Es decir, el Che se compromete con Fidel a venir a Cuba con el compromiso de que una vez liberada Cuba, si él seguía vivo, él tenía la posibilidad de continuar su camino por nuestra América Latina. Y Fidel dijo, sí, claro, no hay problema, y cumplió su palabra. Yo fui a ver a Fidel, estuvimos hablando largas horas, pero al final yo le dije, a ver, cuéntame alguna de las discusiones que tú tuviste con mi papá, de esas famosas discusiones que dice. Y él me cuenta que cuando estaban en México, que ya van a ser tomados presos, que ellos saben que van a ser tomados presos, Fidel advierte a todos los compañeros que nadie puede decir su afiliación política, nadie. Me dice, ¿qué crees que hizo tu papá?
no solamente discutió con el esbirro de la cárcel sobre su condición política,